Shalom a todos. Tenemos un compañero dentro de nuestra comunidad que parece que se olvida que yo tengo casi 70 años y vive haciéndome preguntas difíciles. eh, que me hacen trabajar, o sea que tengo que ponerme a pensar, buscar bibliografía. En esta ocasión me preguntó, claro, yo soy rabínico y humanista. ¿Qué hace este compañero? No me acuerdo cómo se llaman. Disculpen, yo con los nombres soy, por suerte me acuerdo del mío. Con los nombres y fechas soy terrible. Bueno, este compañero, siendo yo rabínico y humanista, me pregunta qué significa el eh, números 31:17. Eh, Desde una óptica rabínica y humanista. Para esto, eh, resulta crucial adentrarnos a la vasta y profunda tradición interpretativa judía. Esta perspectiva no se limita a una lectura literal del texto, sino que se enriquece y se expande a través de un prisma multifacético y exégesis y análisis. Eso es lo que tengo que hacer y que hice. En la tradición judía, la Torá se considera un texto vivo, un documento que respira y crece con cada generación. Esto implica que no solo se toma en cuenta las palabras escritas, sino también las capas de significado que se han ido acumulando a lo largo de los siglos. Los rabinos, como eruditos y custodios de esta tradición, juegan un papel esencial en, en las interpretaciones de los textos sagrados. Sus comentarios, debates y enseñanzas constituyen una rica analgama de pensamiento y se ofrece diversas perspectivas sobre un mismo versículo. En este contexto, estudiar el pasaje de Números 31:17 no es solo leer lo que está escrito, sino también explorar un diálogo continuo que se ha extendido a través de los tiempos. Esta metodología de estudio, conocida en hebreo como Parshanut, no se limita a una sola interpretación. Por el contrario, abraza la pluralidad de voces y opiniones. Así, un versículo puede tener múltiples interpretaciones, cada una, aportando una nueva dimensión de comprensión. Este enfoque refleja la creencia de que la Torá tiene innumerables facetas, 70 caras, y que cada generación tiene el potencial de descubrir nuevas interpretaciones y significados. El número 70 representa no solo 70, representa otra cosa. En la interpretación rabínica se utilizan diversas herramientas hermenéuticas. Por ejemplo, el Midrash. El Midrash es una colección de historias y explicaciones rabínicas que busca descubrir las lecciones y los mensajes ocultos en los textos bíblicos. De igual manera, muchos utilizan la gematria, una técnica que asigna valores numéricos a las letras de hebreas. Se utiliza para encontrar conexiones y revelaciones profundas de los textos sagrados. La técnica es así. Una palabra que tenga un número X con otra palabra que tenga el mismo número, se puede reemplazar una palabra por otra palabra, entonces cambia totalmente el concepto que se tiene de la oración. ¿Está claro? Si quieren, me piden
y voy a explicar y voy a dar ejemplos concretos. No es ahora el tema. Ahora estamos hablando de otra cosa. Por lo tanto, al abordar números 31 y 17, desde una perspectiva rabínica, no solo estamos analizando el texto en sí, sino también sumergiéndonos en un océano de sabiduría y sabiduría acumulada, donde cada interpretación y cada debate nos acerca más a la comprensión del rico tapiz que constituye la herencia espiritual y cultural del judaísmo. Claro, vayamos a números 31 y 17, que aborda la instrucción de matar a todos los varones entre los niños y a las mujeres que han conocido un hombre por medio de yacer con él. Se presenta en el marco de la contienda bélica contra los medianitas. Este versículo, por su naturaleza compleja y su contenido perturbador, ha sido objeto de intensos debates y análisis por parte de los rabinos y eruditos judíos a lo largo de la historia. La interpretación de este pasaje se enfrenta al desafío de reconciliar el mandato con los principios éticos y morales del judaísmo, cosa muy difícil. Los rabinos, en su esfuerzo por entender y explicar este texto, han empleado diversas técnicas hermenéuticas y han buscado el contexto histórico en la intención divina de posibles explicaciones. Esta búsqueda de comprensión se enmarca en un esfuerzo mayor por hallar una coherencia moral y teológica en la Torá. Este compañero me lo puso dificilísimo, pero por suerte, otros antes que él han pensado y nos dieron un camino. Una de las aproximaciones rabínicas ha sido la contextualizar el versículo dentro de las circunstancias históricas específicas en las que fue entregado. Algunos rabinos sugieren que esas instrucciones deben entenderse en el contexto de una guerra antigua, con normas y costumbres muy diferentes a las actuales. Otros buscan interpretaciones simbólicas o alegóricas, sugiriendo que el texto puede contener lecciones espirituales o éticas más allá de su significado literal. Y muchos fuera de lo que es interpretación rabínica, lo toman como significado literal. Además, se han propuesto lecturas que consideran las dinámicas de poder y las tensiones políticas de la época, sugiriendo que este pasaje podría reflejar las complejidades de las relaciones entre diferentes pueblos y culturas en el antiguo Medio Oriente. Estas interpretaciones buscan aportar una visión más amplia, que trasciende el texto literal y proporcione una comprensión más profunda de su propósito y significado. En la tradición judía, este tipo de textos desafiantes son vistos como oportunidades para el estudio profundo y la reflexión ética. ¿Cómo puede haber una reflexión ética en este tipo de textos? El proceso de lidiar con pasajes difíciles es parte integral del aprendizaje y del crecimiento espiritual, animando a los estudiantes a cuestionar, como hizo este compañero, debatir y buscar significados más profundos en las escrituras sagradas. Así, el estudio de números 31 y 17 en la tradición rabínica no se detiene en la superficie del texto. Es imposible detenerse en la superficie. Nos adentramos en un proceso continuo de indagación, reflexión y búsqueda de comprensión, enriqueciendo así la experiencia religiosa y espiritual en el judaísmo. Una interpretación rabínica de números 31 y 17 podría enfocarse en contextualizar el mandato dentro
de las leyes prácticas y bélicas del período bíblico. Esta perspectiva sostiene que las instrucciones reflejan las costumbres de los tiempos antiguos, marcados por conflictos y dinámicas sociopolíticas específicas de su era. Desde esta visión, el versículo no se interpreta como una guía moral atemporal, sino como un reflejo de las realidades y normas de la antigüedad. Algunos rabinos, en su esfuerzo por analizar este texto, pueden proponer que tales mandatos fueron relevantes y aplicables únicamente en el contexto histórico específico en el que se dieron. En esta línea de pensamiento, las instrucciones de guerra del pasaje se ven como respuestas a las circunstancias particulares de esos tiempos y no como preceptos universales. O sea que se aplican únicamente para ese momento, para ese tiempo, y no se aplica como ley, como alajá, para todos los momentos. Este enfoque permite una distinción entre las leyes y directrices que se consideran eternas en la tradición judía y aquellas que se entienden como condiciones por el contexto histórico. Espero que quede claro. Fue pura y exclusivamente para el contexto histórico del momento. No forma parte de las leyes de la tradición judía. Es una explicación del momento. Nada más. Esta interpretación se alinea con una visión más amplia de la Torá y de los textos bíblicos, donde se reconoce que algunas leyes y mandatos deben ser comprendidos a la luz de su contexto histórico y cultural. Esta aproximación nos permite a los estudiosos mantener la relevancia y la sacralidad del texto, al mismo tiempo que abordan las preocupaciones éticas y morales contemporáneas. O sea que mantenemos como que el texto es sagrado, pero se refiere únicamente a ese momento y a esa época. No se mantiene como una ley a aplicarse eternamente. Este tipo de análisis es un ejemplo de cómo la tradición rabínica maneja textos complejos y desafiantes, buscando siempre un equilibrio entre la fidelidad del texto y la adaptación a las cambiantes comprensiones éticas y morales. En última instancia, esta metodología refleja un compromiso con el estudio profundo y la reflexión continua, elementos esenciales en la práctica y en la erudición judía. Claro, si uno no estudia en profundidad, puede agarrar, separa este texto y lo dice la Torá, así que hay que aplicar lo que dice la Torá. No, no, esto es ignorancia. Vuelvo a repetir, para eso estamos nosotros, que estudiamos años y años para poder separar un contexto puntual de un momento histórico a una ley, una halajá de continuidad para todos los tiempos, hasta que venga otra ley en otro tiempo que la cambie. Esto es algo dinámico. En la tradición rabínica es común buscar lecciones morales o éticas en los pasajes más desafiantes de la Torá. Y Números 31:17 no es una excepción. Al abordar este versículo, algunos rabinos pueden interpretar este versículo como una reflexión sobre las consecuencias trágicas y severas de la guerra. Esta lectura no se centra tanto en las acciones específicas que el texto describe,
sino en el mensaje más amplio que se puede extraer de ellas. Desde esta perspectiva, el versículo podría ser visto como un recordatorio sombrío de los horrores y el sufrimiento que conlleva la guerra. Los rabinos, al interpretar el pasaje de esta manera, no justifican las acciones descritas, sino que las utiliza como un punto de partida para reflexionar sobre la destrucción y el dolor que los conflictos bélicos generan. Así el texto se convierte en una herramienta para resaltar la importancia de la paz y la necesidad para evitar la guerra. O sea que utilizamos eh, eh, este texto al revés. Le damos la vuelta para demostrar lo que conlleva la guerra, para así poder resaltar la importancia de la paz. Este enfoque es consistente con la tendencia nuestra rabínica de extraer enseñanzas y valores universales de los textos bíblicos, incluso de aquellos pasajes que a primera vista parecen contradictorios con los principios éticos del judaísmo. De aquí la gran diferencia con los que dicen que únicamente se basan en lo que está escrito y que no creen en la Torá oral o el Tanaj. ¿Cómo pueden justificar este pasaje? No tienen manera. Al buscar interpretaciones que enfaticen la moralidad y los valores humanos, los rabinos demuestran una capacidad de adaptación y reinterpretación de los textos sagrados, manteniendo su relevancia a lo largo de los tiempos. Esta manera de abordar los textos difíciles ilustra la profundidad y la complejidad de la hermenéutica judía. A través de esta aproximación, la Torá se revela no solo como un conjunto de leyes y relatos históricos, sino también como una fuente continua de sabiduría ética y moral, que orienta a las comunidades judías en la búsqueda de una vida recta y en armonía con los valores de justicia y paz. En el judaísmo, el Midrash es un método fundamental para la exploración y comprensión de los textos bíblicos. Y es particularmente útil al abordar pasajes complejos como el de Números 31-17. El Midrash se caracteriza por su enfoque en ir más allá del significado literal de un texto, buscando revelar enseñanzas morales, éticas o espirituales que pueden estar ocultas en las palabras de la Torá. Siempre dije que el Midrash, en definitiva, es un cuento que busca vestir lo que dicen la Torá para darle una imagen más accesible y poder ser entendido. El Midrash en sí, como Midrash, no es halajá, no es ley. Es simplemente una explicación. El Midrash en sí, como lo dije muchas veces, no es ley. Al aplicar el Midrash en número 31-17, podemos centrarnos en temas como el valor intrínseco de la vida humana y las devastadoras consecuencias de la guerra, como dijimos anteriormente, en lugar de quedarse en la superficie del texto, que en este caso describe actos de violencia en un contexto bélico. El Midrash permite utilizar este versículo como un punto de partida para una discusión más profunda y significativa. Esta discusión podría explorar cómo la Torá y la tradición judía perciben la guerra y la pérdida de vidas, destacando la importancia de preservar la dignidad humana y promover la paz.
Este enfoque del Midrash es un ejemplo de cómo los textos bíblicos son vistos en el judaísmo, no solo como relatos históricos o leyes, sino también como fuentes de sabiduría moral y espiritual. Al interpretar un pasaje difícil, como número 31:17, más que difícil, dificilísimo, se busca encontrar en él una enseñanza que contribuya a la comprensión ética y el crecimiento espiritual, incluso cuando el texto en sí mismo presentan desafíos significativos, aparentemente que no se pueden resolver. Y fíjense qué fácil lo hemos resuelto. Por tanto, el uso del Midrash en la interpretación del pasaje como número 31:17 refleja la dinámica y la profundidad del pensamiento judío, donde incluso los textos más difíciles se abordan con el objetivo de extraer de ellos valores y lecciones que sean relevantes y edificantes para la vida contemporánea y la práctica religiosa. Para poder obtener, a quien le interese, información específica sobre los comentarios rabínicos de los Midrashim, se pueden consultar Midrash Rabbah o el Midrash Tahanum, a quienes les interese ahondar más en el tema. Finalmente, es crucial reconocer la naturaleza intrínseca pluralista de la interpretación judía en las Escrituras. En el judaísmo, la existencia de múltiples voces y perspectivas es no solo aceptada, sino también valorada y fomentada. Esta multiplicidad de interpretaciones es una característica definitoria de la tradición rabínica, reflejando una profunda apreciación por el debate abierto y el análisis riguroso. Esta diversidad se manifiesta en la variedad de enfoques y entendimientos que diferentes comunidades y rabinos pueden tener sobre un mismo versículo de la Torá. En lugar de ver esto como una debilidad o una falta de cohesión, el judaísmo lo celebra como una fortaleza y una fuente de riqueza espiritual e intelectual, siempre que se haga intelectualmente. En este contexto, las diferencias en la interpretación no son vistas como incompatibilidades, sino como expresiones de la vasta gama de comprensión humana en la relación con lo divino y lo sagrado. Esta actitud se extiende más allá de la simple tolerancia de opiniones divergentes. En muchas escuelas y comunidades judías, el debate y la discusión son elementos centrales del estudio de la Torá. Los estudiantes son alimentados a cuestionar, a desafiar y a ofrecer sus propias interpretaciones en un proceso que no solo es visto como académico, sino también como una forma vital de adoración y conexión espiritual. Además, esta pluralidad de interpretaciones permite que la Torá siga siendo relevante en diferentes contextos y épocas. Las variadas lecturas de un versículo pueden reflejar no solo los distintos puntos de vista teológicos, sino también las respuestas a los desafíos contemporáneos. Los avances en el conocimiento humano y los cambios en las estructuras sociales y culturales. Así, en el judaísmo, la interpretación de las escrituras se convierte en un diálogo vivo y dinámico, una conversación continua que abarca generaciones y geografías. Este diálogo no solo enriquece la comprensión individual de los textos, sino que también fortalece la cohesión y la continuidad de la comunidad judía en su conjunto, permitiendo que las antiguas palabras de la Torá sigan resonando con significado y relevancia en el mundo moderno. Agradezco a todos los que proponen temas para poder ser tratados. Esto justamente es lo que le da vida a nuestra comunidad. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.